Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de San Marcos, capítulo 5 y versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él. Y desmenuzando los grillos, nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, Jesús, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Dispongamos el espíritu para que Dios nos hable hoy. Amado Señor y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, queremos colocar en tus manos esta palabra, pedirte, precioso Dios, que por medio de tu
Espíritu, tú nos hables a través de tu palabra y podamos aprender sobre este maravilloso pasaje de la Escritura. Dejo en tus manos esta palabra y oro para que tú, precioso Espíritu Santo, nos hables hoy, nos enseñes a todos lo que tú quieres que aprendamos. Esto te lo pedimos con humildad en el nombre de Jesús. Y la iglesia que dice, amén. Bueno, amados, hoy, después de haber terminado un estudio que duró 3 semanas, ¿cómo se llamaba el estudio? Pasemos al otro lado. Jesús llega a la otra orilla, llega al otro lado, y tan pronto se baja de la barca, viene a él un hombre completamente endemoniado. Y el Señor hace un milagro increíble, lo libera a un hombre que había estado esclavizado por el diablo, que nadie lo podía controlar, que dormía en los sepulcros, que se lajaba, se rajaba, se cortaba con piedras hasta chorrear sangre, dormía con los muertos. Un hombre completamente desquiciado, loco, nadie lo podía dominar, lo amarraban con cadenas y grillos y él la rompía con su fuerza y nadie podía controlar. Era el terror de esta región de Gadara, que quedaba al otro lado. Pero allá llegó el libertador, el sanador, el poderoso Dios para sanar a este hombre. Y este hombre cae de rodillas ante el Señor y el Señor hace un milagro increíble, lo libera. Y este es el tema que vamos a tratar. El estudio lo he titulado tal como aparece en la Biblia, el endemoniado gadareno. Ese va a ser mi estudio durante estos 2 domingos porque hay mucho por aprender aquí. Así que sin más preámbulo quiero empezar con mi primer punto, la gran misericordia. Es el primer punto, la gran misericordia. Voy a leer los 2 primeros versículos, San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 12. Entonces preste atención a cada palabra. Acuérdese del mensaje de la semana anterior. ¿Cómo era? Pasemos al otro lado. Acuérdase de las olas, la tempestad. Llegaron al otro lado. Y escuche lo que dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde vino? Ayúdeme, verá cómo sale de bonito este estudio. ¿Cómo? De los sepulcros. ¿Quién vino de los sepulcros? Un hombre con un espíritu inmundo. Lea por favor esto y hablemos sobre este tema. Lea este pensamiento. La misericordia del Señor Jesús es tan grande que lo impulsó a cruzar el mar de Galilea para venir a salvar a un hombre endemoniado. Por favor, léelo otra vez. Quiero que entiendas esto que te voy a enseñar. Diga la misericordia. Diga la misericordia. La misericordia del Señor Jesús es tan grande que lo impulsó ¿a qué? A cruzar ese mar de Galilea para venir a salvar a un hombre endemoniado. ¿Por qué estoy diciendo esto, iglesia? ¿Por qué estoy diciendo que Cristo cruzó ese lago? Obviamente, como ya enseñé, para probar a sus discípulos, pero el otro objetivo que el Señor tenía era liberar a este hombre. ¿Por qué? Porque tan pronto Cristo libera a este hombre, Jesús regresa otra vez. Jesús no hizo nada más en Gadara. Jesús atravesó este mar que tenía olas gigantes y corrió peligro y todo por salvar un alma. Salva a este hombre, lo libera y luego regresa, otra vez se devuelve. Quiero que entienda esto, que Cristo fue hasta allá por un alma. ¿Por cuántas? Una. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué hacemos cuando vemos almas perdidas?
Cualquiera diría, se pusieron de acuerdo con el pastor Abraham Jr. para este tema. No, hermano. Yo ni siquiera sabía lo que iba a hablar mi hijo de Maranata, pero el Espíritu Santo sí sabía. Y el Espíritu Santo hoy quiere volver a tocar el tema de que como cristianos estamos tan cómodos, tan relajados, solo venimos a oír. Somos meros oidores de la palabra, pero no hacemos nada por las almas. Y a mí me muestra la Biblia que Cristo atravesó un mar completo, lleno de peligros, para salvar un alma. Una. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Lea por favor esto. Es importante notar, ojo con lo que va a leer, es importante notar que una vez liberado el endemoniado, Jesucristo vuelve a cruzar el mar de Galilea para continuar su ministerio de misericordia. Se lo voy a demostrar. Ojo, atienda, ojo. San Marcos capítulo 5, pero me voy a saltar al versículo 18. Al entrar él en la barca, ya liberó al hombre, ya lo liberó. Al entrar en la barca, el que había, diga había. Por favor, diga había. Pasado, había estado. Es en pasado. El que había estado, ¿qué? Endemoniado. Ya no estaba endemoniado. Le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Ojo, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿A qué lo mandó? Perdón, ¿alguien me puede decir? Grítelo. A predicar, a evangelizar, a salvar las almas. Maranata. Y oiga lo que dice. Y se fue. Y no oigo nada, hoy los veo cansados, como dormidos, perezosos. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y ojo, atienda, ojo, versículo 21 en su Biblia. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se devolvió. Se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya hablaré de ese tema en otro estudio. ¿Por qué puse esto acá? Porque quiero que entiendan lo que pasó. Ojo, atienda. Cristo le dice a sus discípulos: pasemos, vamos con ganas, ¿qué? Pasemos al otro lado. Ellos suben a la barca, empiezan a remar. Cristo, ¿qué se pone a hacer? Lo prediqué hace 8 días. ¿Qué se puso a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué dormía? Porque estaba cansado de servir, de trabajar. Mientras ellos van remando, se levanta una tempestad tremenda. Ya hemos predicado de esto. Cristo lo despiertan y el Señor aquieta el agua, les exhorta por su falta de fe, y bueno, llegan al otro lado. Tan pronto llega al otro lado, ¿quién viene? Un endemoniado. ¿Qué hace Jesús? Lo libera, que es lo que vamos a estudiar hoy. Lo libera. Después de que lo libera, la gente le dice, como habían muerto 2,000 cerdos: Señor, mejor devuélvete. No te queremos aquí, regresa por donde viniste. ¿Qué hace Jesús? Se devuelve. Llega nuevamente al otro lado y viene Jairo, que su hija se había muerto. Entonces mi pregunta es: ¿Cristo fue hasta allá por cuántas almas? Por un alma. Una endemoniada, alma perdida. La pregunta que quiero que llegue al corazón es: ¿y nosotros como cristianos qué hacemos para ganar las almas?
Aquí duró mi hijo exhortándoles en el amor, con qué ternura, y hablándoles para que hagamos algo por las almas. Es más, mandó a timbrar unas volantes, unas tarjetas. Son ideas que Dios le da al pastor Abraham Jr. Y las va a repartir el otro domingo, no sé, estos domingos van a repartir esas tarjetas. ¿Cuándo es? ¿Hoy? En 8 días. ¿Qué es lo que él pretende con estas tarjetas? Que ustedes se lleven esa tarjeta, coloque un nombre a quien va a invitar y empiece a orar. Señor, que cuando yo le entregue esta tarjeta a fulano, esa persona quiera venir a Maranata, que será el día 24, 25 y 26 de noviembre. Entonces, hermano, yo no creo que todo esto que el Espíritu está hablando, sin ponernos de acuerdo, sea una locura. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando hoy acá. Ahora, no sé si Carmenza está aquí o está, como trabaja en el ministerio, le toca hacer tantas cosas. Esta mañana ella me contó algo que sucedió. No sé si fue en este corredor o acá, no, allí. Allá donde va mi hermana, una servidora. Mire, que dé un aplauso a esta hermana servidora. Qué hermanas sean colaboradoras, Dios las bendiga. No sé si está Carmencita, llámamela ahí, por favor, si alguien la encuentra ahí. Ella me cuenta que esta mañana llegaron estas amadas servidoras y servidores a trabajar. Hace un hermano, perdona hermano, discúlpame hermano, no sabía. Yo veo mal de lejos, es un varón de Dios, es un hermano, Dios lo bendiga. Ella, Carmenza me cuenta que esta mañana ellas llegan a las 5 de la mañana a preparar la cena. Y no volvimos a anunciar cuándo es la cena, ¿no? Porque eso es otra cosa que la gente, qué barbaridad, ¿no? Entonces cuando hay cena, esto no le cabe un tinto, ¿no? Pero después vuelven y se van y vuelven cada vez que haya cena. Entonces ahora la cena será cualquier domingo. No digo cuándo. Cuando menos piense, cena, punto, pum, ya, se acabó. Y ella me cuenta, Carmenza, estoy hablando de ti, mujer de Dios. ¿Dónde fue que el Señor se les apareció esta mañana? ¿Aquí en este corredor? Más o menos, párate, ¿dónde fue la cosa? Ellas venían bajando de allá, ¿no? Vienen caminando con la Santa Cena, por ahí más o menos, que ella me lo contó y me decía, pastor, veníamos 3 hermanas caminando ahí donde está el aviso de salida de emergencia, van caminando ellas, cuando de pronto notan que detrás de ellas va un ser altísimo, todo de blanco, con los brazos extendidos, y ellas no entraron en pánico, porque era el Espíritu de Dios. No hay terror, cuando es Dios no tiene por qué aterrarse, al contrario, eso produce un gran gozo, una gran alegría, una gran bendición. Y entonces las hermanas voltearon a mirar y ahí estaba, como guardándolas, y ellas llevaban la cena del Señor para prepararla. 5 de la mañana bajaron y el Espíritu Santo las acompañó, o el ángel, lo que haya sido, hasta que entraron. Ahí hay una cocina enorme para la cena, ahí en ese lugar, un lugar para donde se hace todo higiénicamente, porque aquí todo es pulcro, limpio, porque nos gustan las cosas limpias, perfectas. Hay una cocina muy hermosa, una cocina integral, grandotota. Llego yo, Abraham me dice, papá, necesito darle un anuncio a la iglesia. Claro que sí, hijo, habla lo que tienes que hablar. Habla de esto y ahora yo me encuentro hablando lo mismo. Entonces yo lo que le digo, hermano, ¿esto es casualidad? No, esto no es casualidad. Sencillamente el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia y tiene la iglesia que obedecer lo que Dios está hablando hoy aquí. Gracias. Diga Jesús. ¿Pasó? ¿A dónde? Al otro lado. ¿Por cuántas almas? Por una. Ahora yo te digo, ¿por qué no haces tú lo mismo, hermano?
¿Por qué no pasas al otro lado? Pides una tarjeta de estas que te van a regalar. Yo creo que vas a tener que timbrar más. Por lo menos unas 5,000 tarjetas. Y tú le vas a dar esa tarjeta a alguien. Ay de aquel que la bote. Se acordará de mí de esta exhortación. Ay de aquel que menosprecie esto que Dios le está hablando. Créeme que Dios se va a enfurecer. Ojo con lo que el Señor está hablando. Lea por favor esto. La misericordia de Jesús no tiene límites. Por una sola alma, una que necesita de su ayuda, el Señor hará lo que sea necesario para salvarla. Por un alma hará lo que tenga que hacer. Y ojo, porque esta misma misericordia el Señor la mostró con nosotros. Ahora nos toca mostrarla con alguien. Lea esto. Esta gran misericordia la mostró el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. ¿Quién reconoce que estábamos endemoniados? Yo lo reconozco. Yo era un alcohólico, hermano. ¿Quién cree que me hacía tomar? El diablo. Yo era un fornicario, mujeriego. ¿Quién cree que andaba ahí dentro de mí llevándome al pecado? Es el diablo, hermano. ¿Quién reconoce que el diablo lo tenía bajo sus pies, hermano? Levante la mano. Todos, hermano. Todos fuimos liberados de algo. ¿Cómo el Señor lo hizo? Envió a alguien. El Señor mandó a alguien y le dijo: pasa al otro lado, salva a aquel. Y esa persona nos lo compartió. Y hoy somos salvos porque el Señor iba en la barca con esa persona que nos dio salvación. Aleluya. Mire lo que hizo Jesús por nosotros. Ya le dije lo que hizo por el Gadareno. Ahora mire lo que hizo por nosotros. Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que dice las Escrituras: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oiga lo que está diciendo Pablo, que haya el mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo que esté en nosotros. Que esto que hizo Cristo lo hagamos nosotros. ¿Qué hizo Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Jesús era Dios en el cielo, estaba sentado en su trono al lado del Padre, y dice que Él, siendo Dios, no se agarró de esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oiga, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Jesús, ¿dónde estaba antes de la cruz? En el cielo. Pero desde el cielo miró a la tierra y vio al mundo perdido, entre estos nosotros. Entonces, ¿qué hizo? No oigo. ¿Desde dónde pasó al otro lado? Desde el cielo a la tierra. Dejó el trono de rey, se levantó de su silla real, se quitó la corona de rey, dejó su cetro y bajó a la tierra, pero no podía bajar como Dios. Entonces se hizo hombre, se humilló de ser Dios a ser hombre, y estando como hombre se humilló aún más, muriendo como el peor de los pecadores en la cruz. ¿Para qué lo hizo?
para liberarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque en la cruz Él llevó tu pecado, el tuyo y el mío, y nos hizo libres, igual que al gadareno. Así que si yo le dijera a la iglesia ¿dónde están los gadarenos?, ¿qué dirías? Aquí estamos, gadarenos liberados, porque Cristo cruzó el mar del infinito para venir a salvarnos y darnos la vida eterna. Alguien que diga aleluya. Y después de que nos salvó, volvió a cruzar al otro lado para volverse a sentar a la diestra del Padre para siempre. Aleluya, aleluya. Alguien que lo entienda. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino a este lado, liberó al gadareno, vino del cielo, nos liberó a nosotros. Después de que liberó al gadareno, regresó al otro lado. Después de que nos liberó a nosotros, regresó al cielo. Es lo mismo. Por favor, lee esto. Jesucristo dejó el trono celestial, vino a este mundo como hombre, murió en la cruz por nuestros pecados. Oiga el orden, hermano, vuelvo a leer. Jesucristo dejó el trono celestial, vino a este mundo como hombre, allá en Belén de Judea, nació en un pesebre, vino a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Para qué? Con el único propósito de podernos liberar de la opresión de Satanás. Hoy somos libres al igual que el gadareno. Somos libres al igual que el gadareno. Aleluya. Ahora viene la pregunta: ¿qué hizo el gadareno después de que lo liberó el Señor? ¿Se echó a ver la traicionera? ¿Qué se puso a hacer? ¿A ver a James Rodríguez repetir 20 veces el mismo gol? Alguien que me diga qué hizo el gadareno una vez que fue liberado. Salió a predicar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Fue a Decápolis a salvar las almas. Santo de Israel. ¿Por qué fue a Decápolis? Porque él era de allí. Todo el mundo lo conocía. Este es el endemoniado. Nadie quería saber nada con él. Y luego regresa en su cabal juicio. Me liberó. ¿Quién? Jesús, el Dios de Israel, me liberó. ¿Cómo no le va a creer la gente? Claro que le creyeron, hermano. La gente se maravillaba. La gente que me conoció, a Abraham Peña, ¿quién era antes? Están boquiabiertos, porque decían ese Abraham es pura fiebre. Eso por un tiempo le va a pasar. Han pasado más de 30 años y no me ha pasado la fiebre. Sigo más enamorado de Cristo, sigo más enamorado de Jesús. Los amigos de licor y de trago y de mujeres, ellos estaban convencidos que esta locura me iba a pasar en unos pocos tiempos. Allá están ellos, la gran mayoría ya se murieron. Algunos murieron de cirrosis, otros los mataron en bares. Por ahí queda unos pocos vivos, enfermos, completamente muertos en vida. El resto ya murieron. ¿Dónde están? En el infierno, hermano. ¿Cómo voy a regresar a comer el vómito de los perros? ¿Cómo voy a volver a revolcarme en el cieno de los cerdos? Después de haber conocido la iluminación y el conocimiento de Cristo, jamás un cristiano vuelve atrás, porque ha encontrado la luz y el camino de esta vida. Aleluya. Voy a hablar de un segundo punto: la miserable condición. Segundo número, Romanos. La miserable condición. San Marcos capítulo 5, versículo 2 al 5. Veamos la miserable condición de este hombre. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Oiga, ojo, ¿qué tenía? Un espíritu, ¿qué? Inmundo. Diga, poseído. Repita, poseído.
por los demonios. Tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde dormía? Con los muertos, hermano, en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. Incontrolable, nadie lo podía controlar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él, y desmenuzando los grillos, nadie lo podía, ¿qué? Dominar, nadie. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Te recuerda la vez que Elías retó a los sacerdotes de Baal que se cortaban? Eso hacía este hombre. Se rajaba con piedras, la rompía, quedaban como cuchillos afilados y se rompía toda la carne. Eso hacía él. Completamente atado y endemoniado. Por favor, lea sobre la miserable condición de este hombre. Lea conmigo. La región de Gadara estaba ubicado en la ribera oriental del mar de Galilea. ¿Quién ha visto alguna vez, por curiosidad al menos, el mapa de Israel? Levante la mano. ¿Quién conoce el mapa de Israel? ¿Alguna vez tiene en la mente el mapa de Israel? Ok, como ya lo tiene en la mente, entonces quiero que se lo imagine. La costa, mar Mediterráneo aquí está Israel, que es bastante delgadito frente al mar Mediterráneo. Acá tenemos el mar Muerto en la parte sur, y acá sube el río Jordán, mar de Galilea. El Gadara queda al otro lado, al lado oriental del río Jordán, o al lado oriental del mar de Galilea. Allí vivía este pobre hombre en una condición terrible, condiciones espantosas vivía este hombre. Ahí le hice una lista de cómo vivía todos los días. Pásemelas, por favor. La primera: dominado por el diablo, poseído, el diablo lo controlaba. La segunda, durmiendo en los sepulcros. Esa era su cama, las tumbas. Tercero, totalmente incontrolable, nadie lo podía dominar. Ni siquiera las cadenas, ni los grillos, todo lo rompía. Lastimándose con piedras, él mismo se hacía daño. No sé si ha visto en internet lo que hacen ahora las niñas y los niños. Se cortan todo, eso es lo mismo, hermano. La diferencia es que lo hacía con piedras, ahorita lo hacen es con cuchillas. Pues la misma vaina, hermano. Lo mismo. Completamente solo. ¿Qué lleva a un joven a cortarse las manos a una joven? Está solo. Papá no le hablan, sus papás no le dirigen la palabra, está solo. ¿Y sufriendo qué? Terribles dolores. Esa era la vida del gadareno. Así se la pasaba este hombre todos los días. Ahora yo hago esta comparación con lo que yo veo hoy en el mundo. Pregunto, ¿no es la misma condición en la que vive la humanidad hoy en día? ¿No es la misma condición en que vive la gente que no conoce a Dios? ¿Cómo vive la gente que no conoce a Dios? Primero, completamente dominada por el diablo. ¿Cree usted que el drogadicto no está dominado por el diablo? La prostituta, la homosexual, la lesbiana, los que se cortan, los que juegan a la ballena azul, al calendario del diablo y todos estos juegos diabólicos, es gente que está completamente dominada por el diablo. Esta gente vive, como segundo, viviendo en los sepulcros del pecado y de la muerte. ¿Qué dice Pablo? Que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo vive esta gente que vive en todos estos pecados terribles? Drogas, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, idolatría, hechicería. Viven en los sepulcros del pecado y de la muerte, controlados por sus propias pasiones y deseos. ¿Qué es lo que lleva a un homosexual a ser homosexual? Sus pasiones y deseos, controlado por ese demonio que está dentro de él y le dice: ten sexo con otro hombre, lastimándose cada día para darle gusto a su carne. Este hombre se lastimaba con piedras. El homosexual lastima su cuerpo porque su ano no fue creado para tener actos sexuales. Está completamente dañando su cuerpo. Por eso viene el SIDA, las enfermedades venéreas. ¿Qué hace el drogadicto metiéndose toda esta droga? ¿No ha visto la droga tan espantosas que hoy se consumen, que hasta la piel y la carne se les cae a pedazos? ¿No han oído nunca de la droga llamada cocodril?
que la gente se la inyecta y se caen los pedazos de carne, se le caen los brazos, las manos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y quedan los huesos y la gente sigue todavía viva, pero se le quedan solo los huesos, se le cae la piel, la carne, y la gente aún así se sigue inyectando este cocodril, este veneno. Esa es la droga más terrible que hay en el mundo, y la gente se hace daño. Este hombre se hacía daño con piedras, la gente se hace daño con todos estos pecados. ¿Por qué lo hacen? Para darle gusto a la carne, hermano. ¿Por qué lo hacen? Porque están completamente solos en la inmundicia y en el pecado. Están solos. Por eso la gente se siente sola y trata de encontrar algún alivio a su desgracia. Y están sufriendo terribles dolores y enfermedades. Es lo mismo que pasa en el mundo. ¿Cómo termina el homosexual generalmente? Con SIDA, hermano, muriendo con dolores espantosos. ¿Cómo termina el drogadicto? En un costal, cargado, durmiendo en la calle, porque la droga lo domina, no lo deja pensar. Dolores terribles, hermano. Y nosotros tenemos la iluminación, pero estamos tan relajados, como hablaba el pastor Abraham, tan tranquilos, durmiendo. Ya soy salvo, gloria a Dios. Los demás que se los lleve el infierno, me importa un zapato. Y muchos de ellos son tus propios familiares, tu propia familia. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Por qué nos atrevemos a llamarnos cristianos cuando nos importa un bledo lo que le vaya a pasar a la otra gente? ¿Por qué no aprender de este estudio cómo Jesús pasó un mar terrible de pruebas por un alma, hermano, por una? Y después de que la salvó volvió a cruzar. A Cristo no le dio pereza. Cristo no dijo, no, ir a Ciudad Bolívar a salvar un alma, que jartera, mándenme aquí al Chicó. Yo que voy a ir allá a subir esa loma. No, eso es muy lejos. A mí mándenme más cerca. Pastor, el Señor me está llamando como misionero. ¿A dónde, hermano? ¿Al África? No, a Dubái. A Dubái, pastor. Y me dijo que para ahorita el 2018 me va a hacer otro llamado, pero ¿qué? A Rusia. Ay, qué hermano tan sufrido, Dios mío. A Rusia, pastor. Allá en los estadios voy a ministrar. Oiga lo que dice la palabra, hermano querido. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Esa es nuestra tarea, deshacer las obras del diablo, liberar las almas. Esta gente está esclavizada por el pecado. Mire lo que dice Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. El drogadicto es un esclavo del pecado. La prostituta es una esclava del pecado. El homosexual es un esclavo del pecado. La lesbiana es un esclavo del pecado. El adúltero, el fornicario, el hechicero, el idólatra son esclavos. Y tenemos que cruzar al otro lado para ir ¿a qué? A liberarlos. No espere que Jesús baje para hacer la tarea que nos dejó. Porque la palabra dice en San Mateo capítulo 28, en San Marcos capítulo 16, claramente dice que es nuestra obligación. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, colocarán las manos sobre los enfermos y sanarán. Vayan al otro lado y prediquen el evangelio. Enséñeles todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero vayan y prediquen la palabra. Ahora le pregunto, ¿el endemoniado obedeció? ¿Sí o no? ¿Y tú? ¿No me dijiste que también estabas endemoniado y que el Señor te liberó? ¿Que el Señor cruzó el mar del infinito
del universo para venir a salvarte, que ya te salvó. La pregunta es, el endemoniado gadareno obedeció después de ser liberado. Tú que ya fuiste liberado, ¿qué has hecho para ganar un alma? Sí voy, pero después, pastor, espera que primero termine mi carrera universitaria. Yo les enseñé esto. Sí voy, pero pastor, espere que primero me case. Sí voy, pero espere, pastor, que primero saque adelante el negocio. Sí voy, sí, así se queda toda la vida. Va a llegar el día en que el Señor te diga, me vas a responder. ¿Alguien recuerda de qué estoy hablando? Yo conté este testimonio. Tú me vas a responder por las miles de almas que se han ido al infierno por tu culpa y tú no hiciste nada para salvarlas. ¿Qué hacemos por las almas, iglesia? ¿Solamente venir a la iglesia a oír un pastor predicar? Creo que es hora de que hagamos algo. Y que no solamente nos quedemos en aplausos y en gritos y aleluyas. Es hora de que hagamos algo. Es hora que, como Cristo lo hizo, crucemos al otro lado. Dejemos la pereza y abramos la boca y le prediquemos a las almas que se están perdiendo. Es hora de que no seamos cristianos de nómina, sino reales cristianos, salvadores de alma, verdaderos guerreros del Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.